Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de venir, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender y meditar cada día en ella. Señor, hoy disponemos nuestros corazones para aprender de ti, para que seas tú exhortándonos, pero sobre todo para que cada día valoremos este precioso manual, este precioso libro que tú has dejado para cada uno de nosotros. Permítenos hoy meditar en él, aprender, pero sobre todo poner en práctica. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? Hoy terminamos toda la temática de la Biblia por el mes de la Biblia y vamos a estar hablando de la Biblia cerrada. El título es más largo, pero no me caben las letras, ¿cierto? Y por temas visuales vamos a hablar de los errores que pasan cuando se cierra la Biblia o consecuencias trágicas y la llamada a volver a la palabra de Dios. Las consecuencias cuando la humanidad se aleja de la Biblia. ¿Qué ha pasado? La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que vivieron conforme a los decretos, a la palabra que el Señor había escrito, había mandado, pero también muestra de aquellos que han decidido caminar por su propia voluntad. Pero ahora, en términos prácticos para nosotros, vamos a hablar acerca de los errores en la historia cuando la Biblia ha permanecido cerrada o cuando el hombre ha decidido dejarla a un lado. ¿Listo? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha tenido algún amigo que sabe que se va a estrellar y usted le dice un consejo y todo el mundo alrededor le ha dado un consejo y todo el mundo dice se va a estrellar, se va a estrellar? ¿Y qué pasa al final? Se estrella. ¿Ha tenido algún amigo así? Y uno dice, ¿cómo es posible que no vea? ¿No le pasa? Pero ¿cómo no puede ver? ¿Cierto? Y son como ciegos. Pareciera que no tuvieran vista. Pues la Biblia dice que hay caminos que creemos, el hombre, el ser humano, cree que está bien, pero que solo llevan a un destino y es a muerte o a perdición. Y eso es lo que pasa a nosotros cuando cerramos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es las instrucciones para nosotros poder funcionar en este ámbito llamado mundo, ¿cierto? Cuando usted tiene un manual de instrucciones para operar cualquier máquina, esa instrucción le dice cómo va a funcionar o cómo debe operar la máquina, ¿cierto? La Biblia, en cierta manera, podríamos verlo como un manual de instrucciones para nosotros aprender a vivir en el mundo en el cual Dios nos ha permitido administrar. Sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tan difícil es ponerlo en práctica? Porque si usted está teniendo dificultades con una máquina, usted va al manual de instrucciones, ¿cierto? Richie es ingeniero mecánico y cuando yo hablo con él, él me habla de los procedimientos y de los manuales y dice, pastor, tengo que hacer esto y tengo que leer el manual. Y yo solo lo imagino leyendo un libro largo con muchas cosas, ¿cierto? De cómo operar pequeñas cositas. Pero poniéndolo ahorita en contexto, cuando Richie me habla de un problema, él va al manual. Pero de alguna manera eso no tiene sentido en nuestras vidas. Porque cuando nosotros tenemos problemas, muchas veces a lo último que vamos a ir es al manual. Entonces, quiero hablar de 3 problemas rápidamente que han sucedido en la historia del ser humano. 3 problemas que yo considero grandes y sobre todo y lo más importante que han tenido una relación o que han tenido el título o han estado bajo el título de ser cristianos o en pos del cristianismo. La primera, si me colocan la foto, en la foto que estamos viendo, ¿alguien reconoce cuál es esa foto? ¿No, nadie? Esto es la Santa Inquisición, ¿cierto? Este era el escudo por el cual se trataba de llevar a los
había una organización, no quiero entrar en nombres ni en detalles para no generar comentarios. Hay una organización muy grande en la cual tenía controlado el cristianismo y daba las pautas de cómo ser cristiano, ¿cierto? Y resulta que aquellos que se separaban de esa enseñanza eran rebeldes, eran herejes. La palabra hereje o herejía viene de algo que va en contra de lo que está en la Biblia. Lo más curioso es que aunque ese era el sentido, realmente no era lo que al final se resultaba haciendo, porque se castigaba el hecho de no creer como ellos creían o como ellos hacían. Entonces, la Santa Inquisición, que si uno piensa no tiene nada de santo, porque la base de los asesinatos, de las torturas, no tienen la base bíblica cristiana que enseñó nuestro amado Señor Jesús, ¿cierto? En la Inquisición fue un periodo oscuro de la historia, donde en nombre de la iglesia miles de personas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas. Todos hemos escuchado, ya sea de cultura o por background, ¿cierto? O lo que sea. El punto es, en un punto de mi vida, yo decía, uy, ¿los cristianos hicimos eso? ¿Cierto? Y si usted conoce una persona que sepa de la historia y no sea cristiana, le va a decir, su Dios el que mató un montón de personas, ¿cierto? Y a mí como que me entran las ganas de rasgarme las vestiduras y decir, pero es que mi Dios no es así, ¿cierto? Y resulta que cuando uno estudia, se da cuenta de muchas cosas. Algo superficial para no entrar en mucho detalle, ¿qué enseñaba el Señor Jesús? Mateo 5:44. La palabra de Dios dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces, si la intención era ajustarnos a la Biblia y castigar a los herejes, pues la mayor herejía se hizo al hacer estas inquisiciones, porque iban en contra de una enseñanza básica del Señor Jesús, que era amar a los enemigos. ¿Pero por qué llega a suceder todo esto? Porque la Biblia llega al control de un grupo pequeño y selecto de personas. Y el idioma se reduce en un solo idioma, el latín, en el cual Richie dio una explicación hace 15 días muy buena de todas las interpretaciones. No voy a entrar en eso. Pero ¿qué pasa? El latín tenía el prospecto de ser el inglés, que es para nosotros hoy en día, pero no llegó a ser. Lo cual llegó a ser un libro que no llegó a muchas masas, sino a cierto grupo selecto y muy escaso. Por lo cual, era este grupo el cual decidía tomar decisión en la Biblia, pero las consecuencias fueron que se hicieron actos atroces como la Inquisición. ¿Cuál es uno de los problemas? El alejarse de lo que la palabra de Dios dice. La Inquisición es un ejemplo de lo que sucede cuando las personas toman la religión en sus manos y se apartan de las Escrituras. La religión, tú vienes cada sábado y tú dices, yo soy cristiano porque yo he sido salvo por la preciosa sangre del Señor Jesús. Amén, ¿cierto? Así es, esa es la verdad, pastor. Pero a eso no se limita la vida cristiana, ¿cierto? Porque la vida cristiana es más que simplemente eso, es el inicio y es hasta la eternidad. Pero ¿cuál es tu nueva vida? Vida devocional, leer la palabra de Dios, ayuno, pruebas de la mano del Señor, congregarse, servir, dar testimonio a otros, ¿cierto? Muchas cosas. Eso es la vida cristiana. Cuando tú vienes a la iglesia y empiezas a sentarte cada sábado y te sigues sentando cada sábado y pasan los sábados y te sientas, pues hasta qué punto ya no tienes una vida cristiana en el propósito y en el principio, sino estás empezando a tener una religión, es decir, unas prácticas rituales que crees que te van a acercar a Dios. Una gran diferencia. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando nosotros nos alejamos de la Biblia
Nos alejamos de Dios, nos alejamos de Él, un Dios cercano. Y permitimos que cualquier persona, cualquier organización, venga, te diga cualquier cosa y tú digas, sí, eso es. Y esto era más o menos de lo que pasaba. Juan 13:35, Jesús enseñó a sus discípulos ser reconocidos por el amor. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y resulta que parte de esta inquisición iba detrás de los cristianos, pero tal vez los cristianos que no estaban de acuerdo con lo que se practicaba según esta organización. Entonces la pregunta es, ¿era necesario matarlos si creían en el Señor Jesús? Y acá viene algo de lo cual nosotros hemos aprendido como iglesia, y es aprender aprender la riqueza de las otras denominaciones o de los otros cristianos que piensan de otra manera diferente a nosotros, pero que son de sana doctrina. O de los hermanos que están en otras iglesias y que también creen en el Señor Jesús. Porque algo lo cual uno aprende y conoce es el choque que hay, ¿cierto? Esta es mi iglesia, venga a mi iglesia, ¿no? Cada uno tiene que tener su iglesia local, donde usted sirve, crece, planta, se desarrolla, pero hay muchos más cristianos haciendo una buena obra en otros lugares con otras perspectivas, ¿cierto? Primer punto desarrollado, la Inquisición. Segundo punto. ¿Alguien ha escuchado un tema, las indulgencias? ¿Indulgencias? ¿Sí? ¿No? Las indulgencias, la corrupción del perdón divino, la venta de indulgencias. Otro error histórico fue la venta de indulgencias, una práctica corrupta donde te vendían la salvación o el perdón divino. ¿Cómo funcionaba más o menos lo que ustedes están viendo ahí? Usted iba con una necesidad, un familiar murió y a ti te ofrecían un papel donde decía, este papel certifica que la persona que ha muerto va a entrar al cielo. ¿Cuánto tienes que pagar? Pues lo que decidieran ponerle el valor a la indulgencia. Es decir, si eran $100, $100, $1,000, $1,000, ¿cierto? Papayazo, ¿no? Hagamos, deshagamos y pues pagamos la indulgencia. Sencillo. Y como al ser humano le gusta el camino fácil, ¿cierto? Lo que leíamos en Proverbios. Usted cree que va por un camino recto, pero tal vez no va. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas murieron engañadas pensando que pagando la indulgencia iban a recibir salvación o perdón de Dios? Cuando la palabra de Dios enseña una cosa completamente diferente, ¿cierto? ¿Qué dice en Efesios 2 del 8 al 9? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, ¿alguien puede vender o asegurar la salvación? No, solo Dios, solo Dios. Entonces, si había una práctica hereje, era la práctica de vender indulgencias, porque la indulgencia era asegurar casi de parte de Dios que tú ibas a ser salvo, cuando no lo era. La Biblia lo enseña y es muy explícita. No hay nadie, ¿cierto? Todos somos pecadores y solo la gracia de nuestro Señor, la misericordia, su amor representado en la muerte de Jesús en esa cruz. Entonces, de aquí, para los que no saben, nosotros somos protestantes, porque protestamos a la manera como se hacía iglesia, o a la organización que tenía todo lo establecido a la iglesia. Hay uno de muchos, pero el más conocido es Martín Lutero, ¿cierto? Martín Lutero es muy conocido por la Reforma Protestante que surgió para confrontar esta corrupción, proclamando la verdad de las Escrituras, que el perdón viene solo por la gracia de Dios. Lutero, al estudiar la Biblia,
se dio cuenta de cuán lejos la iglesia había llegado a la verdad bíblica. Así más o menos podría lucir Lutero, y el que hace, clava las 95 tesis donde él demuestra por qué esta organización estaba equivocada, ¿cierto? Pero lo más importante es que él solo tuvo que hacer una cosa, y no fue el único, porque a veces se cree que Martín Lutero fue el pionero y el único, y no, hubieron varios, pero Lutero fue el que más pudo llegar a dar una avanzada para que surgiera todo lo que conocemos como el protestantismo, ¿cierto? ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Martín Lutero? Leer la Biblia, gracias Rubén, ¿cierto? Leer la Biblia, pero más que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Empezar a mirar y decir, oiga, pero esto me dice algo completamente diferente. ¿Cómo así? Que están vendiendo indulgencias, ¿cierto? Martín Lutero protesta, y de ahí es donde sale el movimiento protestante. Somos protestantes, ¿cierto? No sabía, bienvenido, somos protestantes. Entonces, la venta de indulgencia fue una señal de cómo la iglesia, al alejarse de la Biblia, había corrompido el mensaje puro del evangelio, la reforma. Y hoy en día, a cada rato tenemos que estarnos reformando, porque cada día salen doctrinas, salen enseñanzas que están fuera de la Biblia, ¿cierto? Fuera de la Biblia. En esta última entro al tercer punto, a la sociedad actual. ¿Qué tenemos en la sociedad actual? El efecto del relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? El rechazo a la verdad absoluta. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted no puede tener una verdad? Porque en cierta manera, si usted tiene algo, va a perjudicar a otros. Y si usted trata de alegrar a los otros, perjudica a los otros, ¿cierto? Es un hecho de que hoy en día la sociedad no quiere tomar una decisión, ¿cierto? Por lo menos, hace, no sé, 50 años, un hombre era un hombre. Y una mujer. Y hace 50 años era algo común, ¿cierto? ¿O no? No estoy tocando ningún tema, pero era normal, ¿cierto? Pero hoy en día, con que usted haga una aplicación a algo y usted encuentre hombre, mujer, no se identifica, otro, digo, hasta uno me pone a pensar, ¿cuál seré yo? ¿Cierto? Hombre, ¿cierto? Me pasó algo estando en Canadá, pero es de lo mismo de la sociedad de hoy en día, ¿no? Estaba con María, estábamos esperando un juego y había una persona al frente y yo, ay, mira ese muchacho. Yo, ay, ¿por qué estoy presumiendo que es un muchacho? Era una muchacha. ¿Por qué? Porque tenía el pelo corto, pero tenía facciones delicadas, ¿cierto? Y tenía ropa ancha. Y duramos en un dilema porque nos tocaba preguntarle algo y no sabía cómo referirme, porque se podría ofender, ¿cierto? Yo decía, hace años eso no era un problema. Si le llegaba a confundir que de pronto fuera una chica y era un chico, pues me disculpo y ya. Pero hoy en día el problema que pudiera ser por no decirle el adjetivo correcto. Y eso estoy hablando en un contexto normal, ¿cierto? Imagínese hoy uno de esos que se cree transinternacional, que no tiene un país que es de todo el mundo, o el ¿cómo es el que es de otro planeta? Una vaina así, vean, perdónenme, los que se ríen y dicen, ay pastor, no, es en serio, eso hay, o sea, y a uno le da risa, pero eso hay. ¿Pero por qué es? Porque hoy en día hay que aceptar todo, porque hoy en día todo se vale, ¿cierto? Y nos reímos, pero es que así es, esa es la sociedad. Hoy en día no hay nada absoluto, no hay ninguna verdad, ¿cierto? Hoy en día vivimos en una sociedad que muchas veces rechaza la verdad absoluta de la Biblia en favor de un relativismo moral.
donde cada uno decide lo que está bien o mal según su propia opinión. Si una base moral firme en la palabra de Dios, hemos visto un aumento en la confusión y el caos moral. Ustedes se ponen a pensar una nación como Estados Unidos. ¿Estados Unidos en qué fundamentó sus leyes, su constitución y en sí todo su país? En la Biblia, ¿cierto? Vaya y mire la historia de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser un país tan próspero? ¿Cierto? Por los principios y la manera que lo ejercieron. ¿Por qué ahora Estados Unidos tiene tantos problemas en los entes educativos con balaceras, una y otra cosa, ¿cierto? Cosas horrorosas. Porque hace unos años, unas administraciones atrás, ¿qué decidieron? Sacar la Biblia de las escuelas. ¿Por qué? Porque esto ofendía a algunos. Porque si hay Biblias en las escuelas, entonces también deberíamos meter esta cosa. Deberíamos meter esto. El año pasado creo que compartí una prédica acerca de cómo inclusive les están enseñando acerca de Satanás. En un aspecto diferente tal vez al bíblico, ¿cierto? Porque lo tratan de ver como el patito feo, que no es feo, ¿cierto? Pero pues todo lo que hay detrás, el contexto de lo que significa enseñar de Satanás a un niño, ¿cierto? Y tener que ver enseñanzas de personas disfrazadas con cachos y demás, tiene una repercusión en la vida de los infantes. ¿Qué es lo que necesitamos? Volver a la Biblia. La Biblia es certera. La Biblia solo tiene un punto, ¿cierto? Solo hay una verdad. Hace poco escuchaba el relato de un importante personaje a nivel mundial en temas de religiones y decía que todas las religiones conducen a Dios y que cada religión es como un lenguaje que interpreta a Dios, algo así. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas dicen, ay, sí. ¿Por qué? Porque usted no quiere tener un debate con la otra persona que crea diferente. Y no un debate. Usted no quiere enseñarle con amor la verdad que usted ha aprendido. Porque es más fácil ceder y decir, sí, todo nos lleva al mismo camino, ¿cierto? Pero ¿qué enseña la Biblia? Que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Nadie más viene al Padre sino a través de mí. Entonces ahí es donde, como cristianos, usted se para y dice, ¿dónde voy a creer y dónde voy a estar? Porque ahí es donde usted tiene que ver la riqueza de la Biblia. Y usted dice, no, pero ellos tienen un poco de certeza, porque es que ellos también creen, ellos también hacen, claro, vea la Biblia está llena de historias semejantes. Pero ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener la certeza y la seguridad en la palabra de Dios. Pero entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo están su vida con el Señor respecto al estudio de la palabra? Y hablaba con alguien hace poco y me decía, pastor, yo leo la palabra de Dios, claro. Leo un versículo tal, a veces un versículo por aquí, a veces una cosita por allá. No soy tan dado a estudiar, ¿cierto? A profundizar. Y yo le dije, ¿usted come todos los días? Sí. ¿Y cuál es su comida más grande, la que usted le llena de poder? ¿Almuerzo, desayuno o comida? El almuerzo. Si usted todos los días se come medio huevo, medio tomate y media papa, ¿cómo va a estar? No, pues pastor, como cansado, como débil. Si usted se come un versiculito por día, ¿cómo va a estar? Cualquier persona viene y le dice cualquier cosa y usted, ay, sí, amén. Acá tenemos una prédica de 40 minutos y alguien va y le muestra la noticia en YouTube y dice, ay, sí, amén. ¿Cierto? ¿Pero por qué es? Por nuestra poca diligencia en indagar, profundizar en la palabra de Dios. Quiero terminar, para que José me colabore en el piano. Estoy hablando de otra organización, pero aún dentro de los protestantes
también nos hemos alejado, también nos hemos ido de la palabra de Dios. Y por eso es que usted encuentra los titulares. Mira, esto es como tan común para uno como pastor recibir personas o tratar de llevar el evangelio a personas y que le digan, pastor, es que los pastores, ¿no vio ese pastor que se estaba enriqueciendo a causa de la feligresía? Eso es verdad. Pastor, ¿no vio ese pastor que tenía no sé cuántas esposas ajenas, hijos? Eso es verdad. Pastor, es que las iglesias esas no vio lo que le enseñaban y se volvió de que todos se fueron a un lugar y empezaron a hacer cosas. Eso es verdad. Pastor, es que yo a la iglesia que iba me prohibían ponerme y hacerme Eso es verdad. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que esas iglesias tal vez no estaban ajustadas a lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice que se deban hacer tales prácticas. Pero Dios es tan lindo, precioso, mejor dicho, que usted hoy tiene la oportunidad, solo en PER, de ir a aproximadamente 5 o 6 iglesias latinas. Si usted está en una que no esté haciendo lo correcto, corra a otra. Pero primero evalúelo según lo que dice la palabra de Dios. Porque es muy fácil decir, es que me dijeron, es que vi un video, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Cuando a mí me llegan y me dicen, pastor, es que deberíamos hacer algo de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Muéstrame y enséñame, porque hay algo que tal vez estoy haciendo mal. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Y es lo que nosotros debemos hacer. Hay muchas personas que se van a equivocar. Yo me puedo equivocar, yo les puedo fallar, porque yo soy como ustedes, con una responsabilidad mayor. Por eso oren por mí, oren por mi esposa, oran por los líderes. Pero nadie te va a eximir de la responsabilidad que tú tienes como cristiano de estudiar la palabra de Dios. Nadie. Ay, Señor, yo quería ser un buen cristiano, pero es que la iglesia donde estaba no tenían unas buenas enseñanzas, me aburría, me quedaba dormido. Ay, pastor, es que no tenían una iglesia dominical. Ay, es que no tenían un curso de formación. Ay, te hago una pregunta, ¿y acaso tú no tenías una Biblia? Pastor, es que no la tenía en físico, y en físico yo siento que es como que más conexión. Físico, electrónico, en piedra, en pergamino. A Dios lo que le importa es que tenga la Biblia usted en su corazón. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Tengo dos preguntas. ¿Hay áreas en tu vida en las que te has alejado de la palabra de Dios? ¿Hay áreas en las que tú has dicho, esto yo lo hago por mi camino, yo creo que este es el correcto, yo creo que por acá es donde yo me voy? La segunda, ¿estás siguiendo tus propios caminos en lugar de los caminos del Señor? Tú puedes engañarme a mí, engañar a tu grupo de amigos, engañar a quien tú quieras en esta tierra, pero de Dios nadie puede ser burlado. Tú puedes venir, colocar tu mejor cara, decir, pastor, todo en mi vida estoy bien, yo estoy leyendo la Biblia, me la leo de paz a pis, pero de Dios nadie puede ser burlado. Un día tú tendrás que pararte enfrente de Él, y si tú naciste de nuevo y eres salvo, Él te va a decir, ¿qué hiciste con el regalo que te di? Y si tú no tomaste en serio tu vida espiritual, pues un día te pararás delante del trono blanco, y lo único que pido, que el Señor tenga misericordia de tu vida. Padre, gracias te damos por este día, Señor.
Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Tu palabra, Señor, nos lleva a entender que tú eres un Dios grande, amoroso, Señor. Padre, que tantos errores se han podido hacer y cometer, Señor, a través de los tiempos, cuando hemos decidido cerrar ese libro, Señor. Que tantos errores se han cometido, Señor, cuando hemos decidido caminar por nuestro propio camino, el que creemos que es mejor. Hoy, Padre, tú nos llevas a ver nuestros corazones, a ser sinceros. Tu palabra dice: cada uno examínese. La presencia de Dios está en su vida y hoy te llama para que vuelvas a lo que más importa, ese tesoro que es tu palabra, Señor. Tu palabra, tus deseos, lo que tú quieres. El creador del universo ha dejado un libro para que tú veas qué es lo que quieres. Tal vez en tu vida te ha ido mal, tal vez las cosas te han salido al revés, tal vez te ha tocado una y otra, pero la palabra de Dios dice: confía en mí, medita en este libro de día y de noche, esfuérzate y sé valiente, para que tengas buena vida y en todo te vaya bien. Yo quiero que a ti te vaya bien. Yo quiero que tú conozcas al Dios de la Biblia, mi Dios, el que me salvó, el que me perdonó, me perdona y me seguirá perdonando mis errores. Hoy confía en Él, acércate a Él y permite que Él te lleve a descubrir qué tan grande, majestuoso, poderoso, excelso, lleno de amor es Él. Para Él no hay nada imposible, y no importa tu situación. Si hoy es la primera vez, si llevas mucho tiempo, su palabra siempre entra en nuestras vidas y nunca sale vacía. Vamos a cantar.